Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre mayor del que había. La existencia del buque hospital Bencos Biojó prácticamente fue reconocido por el gobierno una semana después y no se sabe aún dónde están los 9.000 millones de pesos que dejó mi gobierno para que hubiera atención inmediata en el primer segundo del terremoto. El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico. Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró 7 días quieto en el puerto de Buenaventura. Mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país y la ministra de Salud ni la vimos, en silencio, porque solo piensa en EPS privadas. Existían los territorios saludables que configuró mi gobierno con miles de enfermeras y médicos. ¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del gobierno nacional? Y los helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército podían transportarlos con rapidez relativa a sus centros de referencia. Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia. Esa estupidez sectaria de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos, de no conocer de los equipos humanos y técnicos desplegados por mi gobierno y cuya información se ofreció días antes cuando yo ya era presidente, llevó a Abelardo a parcializar la ayuda a una acción que en realidad es una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel. Rechazar la ayuda internacional general, humana, y politizarla ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente. Hay 426 desaparecidos hoy. No sabemos si vivos o muertos. Y la cifra es mayor de los fallecimientos que hasta ahora se reclaman. Ojalá no traigan a los que tumban edificios con niños vivos dentro de los edificios. Ellos no saben de esto. Vienen esa otra cosa. Por favor, soberanía nacional. Lo que necesitamos es la autoconstrucción ayudada por el Estado. Lo que necesitamos es organizaciones de la sociedad colombiana ayudando a las organizaciones comunitarias que están en las zonas de desastre. Con eso podemos reconstruir a Colombia y seguir para adelante.